Padre nuestro que está en los cielos bendiga su palabra y bendiga a cada uno de los que aquí nos encontramos. Su palabra dice que son bendecidos quienes comparten el Evangelio y aquellos que escuchan la palabra. Por eso aquí estamos, Señor, para la gloria de su nombre. Aparte, todo espíritu malo que quiera perturbar su palabra, que quiera robarnos la bendición de entender su palabra y de nutrirnos con su palabra. Y que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros oídos, a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana, en este mediodía, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque usted vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mateo 11, 25 al 30. Tremendo pasaje, tremenda porción de la palabra de Dios. La salvación no es el resultado de la sabiduría humana. La salvación no es el resultado de estrategias humanas. La salvación tampoco es el resultado de ningún poder humano. Nadie puede decir, voy a hacer esto para ser salvo. No, porque la salvación es un regalo ¿de quién? Del Señor, como dice Jesús aquí en esta porción, del Señor del cielo y de la tierra. Y por esa verdad, el Señor Jesucristo le dice al Padre y le da una frase de alabanza al Padre, que es la primera, que está en letra roja allí, en su porción del versículo 25, que te alabo. Amén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es Jesús quien está alabando al Padre. Y usted y yo hemos sido llamados a la presencia de Dios para alabar al Padre. Porque Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Sin embargo, hay mucha gente que rechaza al Hijo, que rechaza al Padre. Y el rechazo que los hombres hacen del Señor Jesucristo demuestra el fracaso del ser humano. Demuestra el fracaso no de Dios, sino del ser humano. Nuestra responsabilidad simplemente es hablar, es testificar. Nuestra responsabilidad es de serle fiel al Señor y llevar su palabra con fidelidad. Y a partir de ahí, es responsabilidad única de Dios hacer que su mensaje sea eficaz y que las almas sean tocadas y lleguen a los pies del Señor. Jesús dice, le alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y de los entendidos. Los sabios y entendidos no se refiere a capacidad mental, intelectual, sino a una actitud espiritual orgullosa. Orgulloso es aquel sabio y entendido que se cree superior a los demás. Mi abuela Carmen decía que el ser humano entre más estudia, más ignorante se vuelve. Y es verdad, porque el Señor dice que la reveló a los niños. Niños no se refiere a edad o a la capacidad física, sino a la actitud espiritual humilde. Un niño, usted puede ser un niño, una persona que simplemente es humilde, que se rinde a los pies del Señor. El contraste entre sabios y entendidos y los niños es un contraste entre aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por su sabiduría,
por sus recursos, por sus logros humanos, y aquellos que saben que no se pueden salvar a sí mismos. Aquí estamos los que sabemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Quién lo cree? Se trata de una comparación entre quienes confían en sus propios méritos y entre los que confían en el poder de Dios. Los que confían en sus propios méritos y los que confían en el poder de Dios. Veamos lo que dice el versículo 27. Aquí es donde nos vamos a centrar más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino quien, el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino quien, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y la pregunta es, ¿qué tanto conoce usted a Dios? ¿Realmente usted conoce a Dios? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce al Padre? ¿Conoce al Hijo? Aquí, en esta porción, encontramos tres verdades importantes. La primera verdad: el Señor Jesucristo se equipara con Dios. El Señor Jesús se iguala ¿con quién? Con Dios. Y esta es una de las afirmaciones más claras que el Señor Jesucristo hizo de su naturaleza divina. Dios, que es Cristo, y Cristo, que es Dios, aquí describe la revelación íntima y absolutamente única del Padre y del Hijo. Una revelación plena. En esencia, Jesús es Dios. En esencia, Jesús es Dios. Tiene los atributos de Dios. Tiene el poder del mismo Dios, aunque es el Hijo. Y aunque hay un Espíritu Santo que también es Dios. Y como muchos preguntan, bueno, entonces, ¿quién manda? Bueno, Jesús lo dijo claro, después de ser muerto, resucitar y ascender. Jesús se lo dijo claramente a sus discípulos cuando regresó de los 3 días y 3 noches de estar en la tumba. Él vino y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si toda potestad le fue dada, ¿eso qué quiere decir? Que alguien tenía el poder y se lo dio a él. Y ese alguien que tenía el poder era ¿quién? El Padre. Y su Padre le dio el poder a ¿quién? A su Hijo. ¿Por qué? Porque se agradó de todo lo que su Hijo hizo. No se aferró al poder. No se aferró al vivir con Dios en igualdad de condiciones y por toda la eternidad, sin pasar por un proceso duro, difícil, complicado, sino que Él, siendo igual a Dios, se despojó, como dice el apóstol Pablo allá en los Filipenses, y tomó forma de ¿qué? De siervo, de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es Jesús. Por eso el núcleo del Evangelio, el núcleo de la palabra de Dios en la Biblia es más que claro. Es Jesús. Amén. Él es Dios. Por eso Isaías lo dice. El gran profeta Isaías, que es uno de los grandes profetas para los judíos igual, el gran profeta lo dijo claramente. ¿Será quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Es Jesús.
Por eso encontramos otros versículos muy claros, donde Jesús mismo habla acerca de su naturaleza divina. Por ejemplo, en Juan 10:30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Por eso lo querían matar, apedrear, por eso no lo querían la religión de la época de los judíos. En Juan 14:9, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Se lo dijo a quién? A Felipe. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le digo? Tanto tiempo con ustedes y no me conocen. No me han distinguido. No ven que soy distinto. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 23, Jesús dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene a quién, al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también a quién, al Padre. Necesitas a Jesús. Amén. Hay una segunda verdad en este versículo 27 de Mateo 11. Y es que el Señor Jesucristo, en su naturaleza divina, no solamente tenía intimidad con el Padre, sino que había recibido todas las cosas de parte del Padre. Él tiene el poder de todo. Váyase aquí al capítulo 5 de Juan. Un pasaje que me encanta mucho, me gusta mucho. Capítulo 5 de Juan, versículo 21. Mire esto, mire esta belleza, como toda la palabra de Dios, ¿no? San Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere ¿qué? Da vida. Porque el Padre a nadie ¿qué? Juzga, sino a quién, a todo, sino que todo el juicio dio a quién, al Hijo. Para que todos honren a quién, al Hijo, como honran a quién, al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y una vez más reitera el Señor Jesús: de cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán, porque el Padre le ha dado el don de dar vida. Encontramos varias cosas interesantes aquí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que ¿qué? Él quiere. A los que Él quiere, Él les da ¿qué? Vida. Jesús ama a la humanidad, por eso vino a morir en la cruz. Pero recordemos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Él tiene el poder para salvar a la humanidad, a todos. Los 8.000 millones o 9.000 millones de gente que hay, si todos se entregan a los pies de Jesús, Él los salva. Porque tiene el poder. Él es el dador de toda vida. Pero
Aquí viene el problema. Aquí está el pedo. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que no le recibieron, ¿qué? Siguen siendo naturaleza creada por Dios. Pero no tienen los privilegios de ¿quiénes? De los hijos de Dios. A esos hijos Él les da vida. Y a los que no se rinden a los pies de Jesús, ¿qué pasa con ellos? Se pierden en la eternidad. Esto es muy sencillo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay otra manera de ir al reino de los cielos si no estás en Cristo Jesús. Solo Jesús salva. Hoy en día mucha gente dice, bueno, pero si su madre va y le pide por fulano, mengano, él le recibe. Bueno, esto la Biblia no lo dice por ninguna parte. Pero no hay ninguna posibilidad de que alguien, si no acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tenga un lugar en el reino de los cielos. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice el versículo 22 de Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Ahora, el mundo dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Además, como dice este versículo 22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El Salvador del mundo. Pero ese que vino a salvar a los pecadores, como diría Pablo, de los cuales soy el primero. Ese que vino a salvarnos de la condenación eterna. Ese que vino a salvarnos de la ira venidera. Ese que vino para darnos vida y vida abundante. Es el mismo que estará sentado en su trono el día del juicio y que a unos mandará al reino de las tinieblas y a otro a la presencia eterna del Padre Celestial. Es el mismo. Es el mismo Jesús. Que dice en el versículo 23, para que todos que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que envió. En el Antiguo Testamento se honraba a Dios. No estaba... Había un conocimiento, porque Daniel vio a uno como hijo de hombre en el reino de los cielos. Pero digamos que no estaba popularizado que Dios tenía un hijo. Lo dice Agur también ahí en Proverbios, que Dios tenía un hijo. O sea, había un conocimiento de aquellos que tuvieron visiones del reino de los cielos. Pero digamos que la honra era absoluta y total para Dios. Pero en el momento en que Jesús viene, se hace hombre y va a la cruz, en ese momento, a partir de ese momento, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, a partir de ese momento, Dios dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. O sea, que tienes que pasar primero ¿por quién? Por el Hijo para llegar ¿a dónde? Al Padre. Y como Dios es coherente desde su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, Dios es coherente en todo.
En el libro de los Hechos hay una historia en el capítulo 10. Y yo creo que, bueno, venimos a la iglesia a leer la palabra, a estudiar la palabra, ¿cierto? Pero es muy largo, es bastante largo. Pero nos encontramos con un personaje llamado Cornelio. Cornelio oraba, le pedía a Dios y no tenía el conocimiento de quién, de Jesús. Entonces, Dios le mandó a un ángel a Cornelio. En un día que estaba orando, Cornelio vio a ese hombre allí y el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus plegarias, ha visto tus ofrendas, tus limosnas y te manda a decir que hagas lo correcto. Eso ya es añadidura de mi evangelio, ¿no? Que hagas lo correcto. Manda a llamar a Pedro, que está en cierto lugar, en la casa de Simón, el curtidor. Mándalo a llamar y él vendrá y te dirá lo que tú debes saber. Como Cornelio era un hombre piadoso y un hombre obediente a la palabra de Dios, a lo que él conocía, entonces manda a llamar a sus servidores, a uno de los de confianza, con otros dos, y los manda a buscar a Pedro conforme a la dirección que le dio el ángel. Mientras tanto, Dios está trabajando ¿con quién? Con Pedro. Dios está trabajando con Pedro, porque también necesita trabajar, entender que Dios no era solamente el Dios de los judíos, sino que era el Dios universal, y Pedro necesitaba entenderlo. Le dio hambre, subió a descansar, y cuando le dio esa hambre, pidió que le prepararan algo de comer. Mientras le prepararan algo de comer, eso le pasa a todo el mundo, ¿cierto? Se quedó ahí en esa hamaca, seguramente estaba ahí, se quedó dormido. Ahí vino una visión. Vio una manta que subía con animales de todo tipo, menos con animales aptos para los judíos, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, nunca ha pasado nada inmundo por mi boca. El Pedro, la voz le dijo: a lo que yo he limpiado, no le llames tú inmundo. Y eso ocurrió 3 veces, esa visión. Después de eso, llegaron los enviados por Cornelio. Al escuchar la voz, le dijo el Espíritu Santo a Pedro: allí abajo te buscan, van de mi parte, yo los envié, y no dudes en ir con ellos. Ellos llegaron, le explicaron a Pedro, dijo: está bien, entren, descansen, mañana nos vamos. Al otro día se fueron, ¿dónde Cornelio? Cornelio le explica a Pedro cuál era la razón por la cual él lo había llamado. Y Pedro, claro, se espanta. Algunos otros hermanos de Jope fueron con Pedro. De modo que a los gentiles también Dios se les ha revelado. Gentiles son todos nosotros pecadores, que no somos judíos, por supuesto. Y entonces, después de Pedro escuchar de qué le habla al centurión y su familia y a todos los que estaban con él ahí, ¿cuál fue el mensaje que les llevó? ¿Acerca de quién fue el mensaje? De Jesús, del que ellos conocieron.
con el que ellos compartieron, con el que ellos vieron, con el que ellos compartieron 3 años, día y noche. Les habla de quién? De Jesús. Y le dice que ese Jesús es el Salvador. ¿Por qué Dios manda a que el centurión Cornelio busque a Pedro para que Pedro le hable de quién? De Jesús. Porque ese es el camino, ese es el proceso para llegar al reino de los cielos. Jesús, sin Jesús no puedes llegar al Padre. Jesús lo dijo en el 14:6 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Jesús fue claro. No se lo ocultó a los judíos. Yo soy Dios. Y le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de quién, de mí, dijo Jesús. Es Jesús quien recibió todo de parte del Padre. Es Jesús el que salva, pero es Jesús el que condenará también. Y es Jesús el que debe ser honrado si quieres honrar ¿a quién? Al Padre. Por eso dice el 24 de Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Ese es Jesús. Es Jesús. Ahora bien, fue debido a que toda potestad se le había concedido en el cielo y en la tierra, que el Señor Jesucristo tenía el derecho de enviar a sus seguidores a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él tiene toda potestad. Por otra parte, el propósito de los milagros del Señor Jesucristo fue demostrar su autoridad sobre todo trono, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza misma, sobre la vida, sobre la muerte y sobre el pecado. Es Jesús el que tiene autoridad sobre todo, porque todas las cosas le han sido dadas a Él. El Señor Jesucristo tenía y tiene autoridad para perdonar pecados, para salvar del juicio divino que vendrá sobre la humanidad que no ha creído y que rechaza a Jesús, y para controlar de forma soberana todo en la tierra y en el cielo. Porque es que muchos científicos hoy se están rindiendo a los pies de Jesús, porque ellos ven que el mundo, que el universo es tan perfecto que tuvo que haber una mano inteligente que lo creó. Y por eso muchos se rinden a los pies de Jesús, científicos entendidos en la ciencia, y ven que el universo no puede ser obra de la casualidad, sino del poder soberano del Dios Todopoderoso. El poder del Señor Jesucristo mostrado durante su ministerio aquí en la tierra fue un anticipo de la muestra completa en el milenio terrenal venidero, en que el Señor Jesucristo reinará en Jerusalén con los santos del arrebatamiento por 1000 años.
Bueno, santos del arrebatamiento, o sea, que serán arrebatados los que han muerto en Cristo, porque es la palabra. Que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también cuando Jesús venga en su gloria con los santos a establecer su reino milenial, ¿qué va a pasar? Que hay algunos, como los 144,000 judíos, que van a llegar a los pies de Jesús, porque ellos serán salvos en el momento en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entrarán al milenio. Y otros también entrarán, que han creído en ese momento y creerán en ese momento que Jesús es Dios. La tercera verdad de este versículo 27 de Mateo 11 tiene que ver con que nadie conoce al Hijo sino ¿quién? El Padre. Santiago 2:19 dice algo interesante, porque todo el mundo dice que conocen a Dios, mi Padre Dios, y hablan de mi Padre Dios y mi Padrecito Dios incluso, y mi Diosito dicen algunos. ¿Ya? Pero ¿qué dice el Señor? Ante el hecho de que todo el mundo en la calle dice: yo creo en Dios, pero viven a su manera, viven en su forma de vivir desordenada, no se rinden a los pies de Cristo. ¿Qué les dice el Señor a ellos? ¿Qué les dice la palabra de Dios a todos ellos? ¿Tú crees que Dios es uno? En otras palabras, ¿tú crees que Dios es tu Dios? Bueno, bien haces. Está bien. Pero te puedo decir algo. También los demonios creen y tiemblan. O sea, el creer en Dios no solamente decir yo creo en Dios. Es rendirse a los pies de Jesús. Es humillarse ante la presencia de Jesús. El único que nos puede llevar por gracia a la presencia de Dios. Por gracia. Porque la salvación es por gracia, como dice el apóstol Pablo. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, no de vosotros. Pues es un regalo de Dios. que La fe misma que tenemos es un regalo de Dios. Necesitas entregarte a Jesús. Y no es solamente de palabra, sino rendirte a los pies de Jesús. Porque el ser humano no tiene en sí mismo forma de descubrir cómo es Dios. Necesita una ¿qué? Revelación de Dios. Y esa revelación empieza cuando nos rendimos a los pies del Señor Jesucristo. Porque en ese momento el Espíritu de Dios entra a ser parte de nuestra vida. Y no entrará si no le abrimos nuestro corazón a Jesús. Y es que la mente finita del hombre no puede captar la naturaleza infinita de Dios. El Señor Jesucristo dice que debido a que el Hijo es divino, solo el Padre, que es divino, lo conoce de veras. Es de parte y parte, ¿no? El anverso es igual. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí sí, como dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás.
el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces la pregunta es, ¿y quién fue el que cenó, que comió con Abraham? ¿Y quién fue y con quién era que hablaba Moisés allá arriba en lo alto? Con Jesús, con el Hijo de Dios. Él ha dado a conocer al Padre. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña es algo sencillo y a la vez totalmente profundo. Sencillo que todos lo podemos entender, pero tan profundo que muchos lo pueden complicar, ¿cierto? Es la persona que hace a un lado toda sabiduría y todo conocimiento, toda altivez, y que se vuelve como un niño indefenso. Es esa persona la que escoge Dios para revelarle los secretos del reino de los cielos. A esas personas son las que escoge el Señor. No es aquellos que creen ser sabios. Recuerde lo que pasó con Salomón. ¿Qué quiere Salomón? Soy muy joven, Señor. Dame sabiduría para gobernar este pueblo. Bien. Te haré el hombre más sabio de la tierra. Bueno, y eso pasó, claro, hasta que vino Jesús. Y también, como no pediste dinero, te haré el más rico que nunca jamás haya habido en la tierra. Ahora bien, usted y yo, en el tiempo de la gracia en el que vivimos, tenemos esa oportunidad también. Tenemos esa oportunidad no de la riqueza multimillonaria que tuvo Salomón, ¿no? Pero si al Señor le placiera también. Lo que pasa es que enloqueceríamos, ¿cierto? Y Dios no nos quiere locos, nos quiere cuerdos. Pero sí podemos ser muy sabios. ¿Por qué? Porque Santiago 1.5 dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual la da como en abundancia. ¿Se da cuenta? Tenemos el privilegio de pedirle al Señor sabiduría, humillarnos ante su presencia y reconocer que nada somos, Señor, nada somos en esta tierra. No soy nada, Señor, sin tu presencia, nada soy. Y Él nos dará la revelación de su palabra. Hay una cosa interesante. En el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas. Siempre parece ser que cada profeta del Señor al final terminaba creando una escuela de profetas. Pasó en la época de Elías, ¿cierto? Había una escuela de profetas. Pero hay algo interesante. Cuando usted revisa a esos profetas que el Señor llama y les revela su palabra, no pertenecían a ninguna escuela. ¿A qué escuela pertenecían? Allá arreando las cabras, arando el terreno. A eso era el que el Señor llamaba. Él no tomaba ninguno de estos profetas que estaban en las escuelas. ¿Por qué será? Porque ya estaban maleados, contaminados. Entonces Él les revelaba a ellos, a estos del campo, a estos de la tierra, a estos de los animales, les revelaba su palabra y ellos salían a compartir lo que Dios dijo. Dios dijo, Jehová dice.
no a su manera, sino a la manera de quién, de Dios. Y entonces usted y yo podemos pedirle sabiduría al Señor. ¿Para qué? Para que vivamos la palabra de Dios, la conozcamos y tengamos discernimiento de su palabra y poderle compartir a otros con criterio, con autoridad, lo que dice la palabra de Dios. Puedes ser un doctor en teología, pero eso no quiere decir que tengas la bendición de Dios. Porque Dios tiene el poder de transformar mentes y de capacitar a aquellos que ni siquiera pasaron por un seminario o por una universidad, por un colegio. A muchos campesinos hoy en día en nuestras naciones Dios los sacó de allá para que predicaran su palabra, para que llevaran su mensaje. Y eso es lo que usted y yo podemos hacer. Mucha gente aprendió a leer con la Biblia, porque nunca fueron a la escuela. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Usted y yo somos llamados a clamarle al Señor todos los días por sabiduría para entender su palabra. Somos llamados a pedirle al Señor que nos dé pasión por su palabra, para todos los días sentarnos a leer una porción de su palabra y tener el conocimiento e instruirnos en su palabra y crecer espiritualmente y no quedarnos como los bonsai, enanos espirituales, sino desarrollarnos espiritualmente. ¿Como quién? Como la semilla de mostaza. Martín Lutero dijo que el ser humano se desploma de todo mérito porque el Señor Jesucristo es quien debe hacer y dar todo. Él es el que hace de nosotros hombres y mujeres llenos de su poder. Pero cuando ¿qué? Nos rendimos. Cuando ¿qué? Nos hacemos como niños. Cuando ¿qué? Nos postramos. Pero en ese conocimiento de que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, nadie más entra allí, porque dice que solamente Jesús puede dar a conocer a su Padre a aquel que Él determina, aquel que Él entiende merece el conocimiento del Padre. Termina diciendo a quien Él quiera revelar. Pero es interesante, porque Dios quiere, Jesús quiere, el Espíritu Santo quiere que toda la humanidad sea ¿qué? Salva. Que toda la humanidad sea salva. Pero, ¿cuál es el pero? Que muchos se resisten a llegar. Muchos no quieren. Y en el versículo 28, la primera frase que dice Jesús: venid a mí, ¿quiénes? Todos. Vengan a mí, todos. ¿Usted quiere conocer al Padre? Venga a mí. Todos vengan a mí. Pero no quieren llegar. Se resisten a llegar. Y yo me pregunto, si esos 12 millones de personas que estuvieron en la basílica allá siguiendo a la Virgen de Guadalupe, si a esas 12 millones de personas o más que fueron, los mandan a una campaña de adoración y alabanza al Dios único y verdadero, sin ninguna imagen y solamente la presencia de Dios, diciendo vamos a alabar a Dios, sin ninguna imagen ni de Jesús ni de nada por el estilo, ¿será que llegan? ¿Será que van? No van. ¿Por qué no van? Porque tienen que tener una imagen. Porque están enamorados de una imagen. Porque he visto unas conocidas que tengo ahí
van al santuario y dicen, dándole gracias a Dios aquí visitando a la Virgencita. O sea, Sí, necesitan una imagen. Ahí está el problema. Pero ¿qué dice el primer mandamiento? No te hagas imagen de lo que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. y pelea bastante porque yo he tratado de hablar así, no. Así es. Y prefiero quedarme callada para no salir. No entendemos perfectamente. Ya lo sabemos. Es así. Y ese es el problema. Y ese es el problema. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Porque viste, creíste. Bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos los que no ven y creen. Muchos llegaron y vi las imágenes de rodillas, en un sacrificio total. El sacrificio ya lo hizo Jesús por nosotros. No tenemos que hacer ningún otro sacrificio para agradar al Padre. Él ya lo hizo por nosotros. Y el Señor llama, Jesús llama, dice en Mateo 11:28, la primera frase, venid a mí. Venid a mí. Ahora, ¿qué necesitas entonces para llegar a Jesucristo? Fe. Fe. Todo lo que necesitas es fe. El Señor te dice, venid a mí. Ahora, ¿qué necesitas? Fe. Fe para entregarme a Jesús. Fe para seguir a Jesús. Fe para caminar con Cristo. Fe es lo que necesito y que necesita toda persona para estar a los pies de Jesús. Porque la salvación no viene a través de un credo. La salvación no viene a través de una iglesia. La salvación no viene a través de un ritual. La salvación no viene a través de un pastor. La salvación no viene a través de un sacerdote. La salvación no viene a través de ningún medio humano. La salvación llega a ustedes únicamente a través del Señor Jesucristo, que dijo, venid a mí todos. Y ahí sí, como diría A.C. Lewis, o Jesús era quien dijo que era, o era un gran loco. O Jesús era quien dijo que era, o era un loco que convencía a algunos. Pero después de 2000 años, indudablemente entendemos que Jesús era quien dijo ser. ¿Usted quiere conocer a Dios? Ríndase a los pies de Jesús. ¿Usted quiere las eternas bendiciones de Dios? Ríndase a los pies de Jesús. ¿Usted quiere convertirse en un adorador del Dios Todopoderoso? Ríndase a los pies de Jesús. Porque Cristo dice, venid a mí todos. Venid a mí todos. Y debemos ir a los pies del Señor Jesucristo, porque no hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar a los pies del Señor Jesús. No hay otro camino para llegar a la presencia de Dios. Cuando Juan está en el cielo y el ángel que le está revelando todo, Juan se postra para adorar al ángel. El ángel le dijo, no, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Y le dijo la frase maravillosa, adora a Dios. Usted y yo debemos que adorar a Dios, pero
antes debemos honrar a su Hijo, a Jesús. Y es Jesús el cuestionado. Porque en Dios podemos estar de acuerdo con mucha gente en la calle y en cualquier lugar. Pero cuando usted empieza a hablar de Jesús, ahí viene el corte. Ese es el nombre que Satanás no quiere que usted escuche. Ese es el nombre que Satanás no quiere que el mundo escuche. Ese es el nombre del cual Satanás no quiere que la gente sepa de Jesús, el Salvador de la humanidad, el que salva sin reservas, aquel que se humilla ante su presencia. Por eso usted y yo debemos humillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesús, porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que honremos el nombre de su Hijo, el que honremos al Señor Jesús. Nos rindamos ante la presencia de Jesús y hagamos y vivamos conforme a la palabra que Jesús dejó, que no escribió, pero que sus discípulos la escucharon tan clarita que la escribieron y la dejaron para usted y para mí. Hoy en día nadie puede negar o simplemente rendirse a decir es que no entendí la palabra. La Biblia es tan clara que cualquiera la puede entender. Claro, hay esos asuntos que necesitamos intérpretes, sobre todo conocedores del hebreo, del griego, que nos interpretan, pero en su mayoría podemos entender perfectamente lo que dice la palabra. Podemos entenderlo. Y nadie tiene por qué decir, es que no entendí, es que es complicado. No, no es tan complicado. El primer requisito es que usted lea. Lea. Y si no lo entiende la primera vez, lea. Y si no lo entiende la segunda vez, siga leyendo, que lo va a entender. Y Dios sabe, el Espíritu de Dios sabe que necesita quizás más entendimiento, y Él le va a dar la sabiduría para entender eso que usted está leyendo. Amén. El Padre nos mandó a su Hijo para que honremos a su Hijo, y a través de su Hijo lleguemos a los pies del Dios Todopoderoso. Póngase sobre los pies, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio de compartir su palabra. Gracias por cada uno aquí presente, Señor. Usted bendiga a cada familia, bendiga a cada hombre y cada mujer, cada joven adulto aquí en este lugar. Que el Espíritu Santo derrame sabiduría, inteligencia, discernimiento a cada uno de los que aquí nos encontramos. Ayúdenos a entender su palabra, ayúdenos a comprender su palabra, ayúdenos a vivir su palabra. Gracias, Señor Jesús, porque solamente usted es el camino, porque solamente usted conoce al Padre, y porque solamente usted nos puede llevar a la presencia misma del Padre en todo momento, en todo instante, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque con su muerte en la cruz del Calvario, el manto del templo se rasgó en dos, porque ya no tenemos necesidad de un sumo sacerdote. Ya ahora podemos llegar a la presencia misma de Dios en nuestra casa, en el templo, en cualquier lugar, rindiéndonos a los pies suyos, Padre, porque usted es el que nos lleva directamente a la presencia del Padre Dios. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque sus misericordias son nuevas cada día.
Hoy estamos estrenando nueva misericordia. Los que hemos estado aquí, los que hemos escuchado su palabra, ha sido un privilegio, Señor. No ha sido casualidad. Usted ya tenía planeado desde la eternidad una cita en este lugar para cada uno de los que estamos aquí, para escuchar su palabra y entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo en su naturaleza humana, que vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros, Señor. Señor, lávanos con la sangre preciosa suya. Límpienos de todo pecado cometido en pensamiento y en hecho, Señor. Límpienos, purifíquenos, restáurenos. Háganos, Padre, conforme a su voluntad y conforme a su propósito a cada uno de nosotros, Señor. Queremos agradarlo a usted en todo lo que hagamos, Señor. Queremos honrar al Hijo en todo momento. Espíritu Santo, llénenos más, satúrenos más y más con su presencia. Avívenos, y que cada palabra que salga de nuestros labios sean palabras de alabanza para nuestro Jesús, sean palabras de alabanza para el Padre, sean palabras de alabanza para el Dios Todopoderoso, que vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, mi Dios, por esta oportunidad maravillosa que nos ha dado, Señor, de compartir su palabra y ahora de cantar este canto de alabanza a su nombre.